Tu fondo acumulado será, fíjese lo que voy a decir, el acumulado anterior, ¿sí? El fondo acumulado anterior, ¿no? El periodo anterior, más los intereses que ha generado en este periodo, que en este caso es cero, ¿más quién? Más el depósito que acabas de realizar, ¿sí? Eso es la suma de estos tres elementos, ¿ya? Listo. Desde luego, como este es el único periodo, perdón, el único depósito, ¿sí? Y no había ningún fondo acumulado anteriormente, entonces solamente es eso. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el saldo por provisión? Por provisionar. En este caso sería, ¿sí? El saldo que estoy buscando, son los 600.000 es lo que yo quiero, ¿correcto? Y voy, ¿cuánto acumulando hasta este fin del primer trimestre? 46.714.29. Entonces, bueno, la diferencia es el saldo por provisión, provisionar, ¿no? ¿Sí? 553.285.71. Ok. ¿Y cuántos depósitos has efectuado? Esto es como si estuvieran manejando la amortización, el acumulado de la amortización, ¿no? ¿Ya? Entonces pongo mi fórmula sumar, ¿no? Fijo la primera de B12 y la siguiente la dejo libre, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando arrastre, se va a comenzar a acumular, ¿no? Listo, en este momento son lo mismo, 46.714.29. Vamos al segundo periodo. Bien, en el segundo periodo vuelvo a depositar 46.714. Bien, ¿cuántos intereses se han generado producto de mi fondo? Bueno, ahora sí, tengo un fondo que era el depósito anterior, por lo que he crecido pues en este trimestre, ¿no? Por la tasa de 1.227223. Bien, y con eso tengo 573.29. Ok, ¿cuál será mi nuevo fondo? Será el saldo anterior más los intereses que ha generado en este periodo, en este trimestre, más el depósito que acaba de hacer al final del trimestre 2. ¿Sí? Eso será el acumulado del fondo. Bien, nuevamente, esto será ahí en función de quién? De los 600 menos el acumulado, ¿no? 600.000 menos el fondo acumulado hasta este momento, y eso es lo que me queda todavía el saldo por provisionar, ¿no? 505.000, ya bajó algo más, ¿no? Luego, los depósitos efectuados igual son los acumulados de todos los depósitos que vas realizando, ¿no? Hasta este momento, 93.428.59, ¿no? Bien, chicos. Y seguimos, ¿no? El tercero, en el tercero. Y con esto creo que ya deben tener la lógica, ¿no? Si no, me avisan. ¿Sí? Entonces, deposito, hago mi propio depósito nuevamente, ¿no? Ahora, los intereses que se han generado este trimestre, ¿sí? Sería el saldo anterior por la tasa, ¿no? Trimestral, pasiva. Bien, este ha generado 1.153.61. Ok, ¿cuál será mi fondo acumulado hasta este momento? Bueno, será el saldo anterior acumulado por los más los intereses que ha generado, que son 1.153.51, más los 46.714.29 que acabo de depositar. ¿Sí? Ahí se actualizó, ya tengo 141.000. La pregunta es saldo por provisional, es decir, ¿cuánto me falta para alcanzar los 600.000? Bueno, entonces será 600.000 menos lo que acabo de acumular, ¿no? Ya, entonces me falta todavía 458.130.21 dólares, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto voy depositando efectivamente? Bueno, van estos tres que suman 140.142.88. ¿Ok? Listo. Y en adelante lo mismo, chicos, ¿ya? En adelante lo mismo, la misma historia. ¿Preguntas, dudas? Nadie. Ok. Bien, como ya se armaron las fórmulas, ¿no? Y ya vimos cómo opera eso, que eso es lo importante, ¿ya? Cómo se arma. Simplemente ahora vamos a jalar, ¿no? Son 12 periodos, ok. Para verificar si está bien o no, ¿sí? Vamos aquí para que lo puedan ver, ¿ya? Quedamos ahí en tercer periodo. Chao. Y vamos a comenzar a jalar. Ya, hasta aquí armamos nosotros. Bien, lógicamente, ¿no? Este fondo acumulado, ¿a quién tiene que ser igual? A mi deuda, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser igual a mi deuda. ¿Ok? Lo es. Ok. Saldo por provisional, lógicamente, debe ser cero, pues, ¿no? Ahora serían 600.000 menos 600.000, cero. Lógico. ¿Ok? Listo.
Bien, chicos. Entonces, preguntas, dudas hasta ahí. Todo bien, ¿no? Ya, ahora vamos a calcular cuánto realmente estás pagando. Sí, porque esto es depósito, pero tienes que estar pagando los intereses para evitar de que estos 600.000 crezcan, ¿o no? Sí, ¿no? Ok, vamos a poner en esta columna entonces simplemente la multiplicación de los intereses, ¿ya? Que genera en el primer periodo y el que se deberían pagar para evitar de que crezcan, ¿no? Entonces, esta vez voy a calcular los intereses que debo pagar. Ya no voy a utilizar la pasiva porque no es parte de mi fondo, no es un depósito a mi cuenta, es el pago de los intereses de la deuda. Entonces, para eso vas a tener que utilizar la tasa efectiva trimestral activa, ¿ya? Que es 3,78 y algo más. ¿Sobre quién? Sobre los 600.000. Ya, eso dijimos que era 22.681.19. Y eso se va a mantener, ¿por qué? Porque voy a cancelar los intereses. Entonces, ¿cuánto realmente estás, digamos, colocando o gastando cada trimestre? Bueno, estás depositando, ¿sí? Es una salida de efectivo para tu fondo, o sea, tuyo todavía, ¿correcto? Pero adicionalmente tienes que pagar los intereses. Entonces, esto es lo que te va costando, ¿sí? Vas poniendo el fondo, digamos que todavía es tuyo, sí, pero no dispone ya de ese dinero, digamos, ¿sí? A pesar de que es tuyo, ¿ok? Podrías disponer, sí, pero el costo sería ¿cuál? No pagar la deuda o refinanciarla, ¿correcto? O que me pongan tasas moratorias, etcétera, ¿no? Y entonces, este es tu costo hasta este momento, ¿no? Ya, acá tenemos que hacer una diferencia. ¿Qué vas a pagar aquí? ¿Sí? ¿Qué vas a pagar aquí? Aquí vas a pagar lo siguiente. A ver, chicos, ¿está bien lo que ven ahí o no? ¿O cómo debería ser? ¿Sí? ¿Qué está pagando ahí? Está pagando, bueno, lo que ha depositado y los intereses. ¿Eso es cierto? ¿Qué más ha pagado? ¿Qué más debería pagar al final de todo para pagar la deuda? La amortización. La, Amortización. la amortización. ¿Cuál es la amortización? ¿Qué monto? O sea, ¿más quién? ¿Más quién? 600.000. ¿Sí? Tienes que transferirle los 600.000, ¿no? ¿Quieres pagar la deuda al final del trimestre 12? Sí, ok. Entonces tienes que pagar el principal más los intereses que haya generado. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que estos 46.000 no van, pues, porque eso es parte del fondo, ¿ya? Bueno, ponemos igual y también quitamos esto, ya está. Sería estos dos en realidad, ¿no? Los 46.000 tanto forma parte, por si acaso, del fondo, ¿ya? Es lo anterior, más los intereses que he generado, más los 46.000. Ya está incluido los 600.000, en los 600.000, ¿sí? Pero sí tienes que sumarle el pago de los intereses, justamente para que no crezca la deuda, eso tienes que pagarlo ahí de todas maneras. Entonces, esto sería lo que le cuesta al final. Al final estás depositando esto. ¿Ya? Estos son todos los pagos, salidas de efectivo que estás teniendo en realidad, ¿sí? Una para el fondo, esta parte de fondo todavía es tuyo, está bien, pero el fin es este, pues, ¿no? Y tienes que pagar los intereses, lo cual si no lo puedes recobrar de ninguna manera, ¿no? El fondo, mientras es tuyo, todavía pues dispones de él, ¿no? Salvo que haya ciertos covenants, ¿no? Que te haya puesto la institución financiera, donde ese fondo pues no es exactamente tuyo, sino que está acotado, ¿no? Puesto como una camisa de fuerza para que solamente se pueda utilizar para un solo fin, que es pagar la deuda, por ejemplo, ¿sí? Pero de todas maneras, como figura que es tuyo, y ahí nos van a preguntar, pues, si está de libre disponibilidad o no, en el ratio te va a hacer mejorar de todas maneras. ¿Cuál es el costo? El spread bancario. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí? O sea, hasta aquí el cronograma,
cronograma es este. Perdón, el fondo de amortización sería este. Nada más. Ahí está. ¿Correcto? Esto de acá es para ver efectivamente pues, cuánto estás desembolsando, ¿no? Cuánto estás ocupando de tus recursos para el fondo y evitar de que el monto crezca y todo eso, ¿no? Y cancelarlo al final, ¿no? Es esto. Esto es lo que, claro, a ver, el fondo es este. El fondo que estás armando es este, ¿no? Para lograr los 600.000. El último periodo transfieres esos 600.000, ¿no? Pero además le tienes que sumar los intereses que se han generado el último periodo, ¿no? ¿Sí? No, este es el interés activo, para evitar de que crezca el monto, justamente. ¿Sí? Es justamente los 600.000 por 3,78. ¿Sí? Que es el interés que te cobran. Acuérdate que tú tienes que evitar a toda costa que suba a los 600.000 para poder alcanzarlo. ¿Sí? Entonces lo que vas a tener que hacer es pagar siempre los intereses. Y además depositar, ¿no? Periódicamente el monto de 46.714 para que en 12 trimestres logres acumular $600.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que logras aquí? Logras acumular 600.000, inmediatamente transfieres, ¿no? Liquidas el fondo y pagas tu deuda, ¿no? El 69.000. Ah, esto es lo que vas, digamos, utilizando recursos. Porque si bien tú vas depositando, también por fuera, aquí no aparece, pues, ¿no? El pago de los intereses, ¿o sí? ¿Sí? Entonces, tú tienes que tener en tu bolsillo 46.714,29, tienes que generar para ponerlo en el depósito, y además tienes que generar 22.681,19 para pagar los intereses y evitar de que el fondo crezca, ¿sí? De que te pidan más, ¿sí? O sea, esto es para evitar de que crezcan el monto, que capitalicen los intereses, ¿sí? Ojo, este es fondo de amortización, no es el cronograma de pagos. En el cronograma de pagos tú comenzabas a generar intereses, ¿no? Sobre el saldo anterior y así, ¿no? Correcto. Y si pagabas los intereses, pues no debería crecer el monto, ¿te acuerdas? ¿Sí? 69, digamos que es la suma de lo que estás poniendo, distrayendo tus recursos en el depósito, ¿sí? Para armar el fondo tienes que hacerlo y ya lo calculaste acá, cuánto debes depositar durante cada trimestre, en 12 trimestres, para alcanzar los 600.000 con la tasa que te están pagando aquí en el banco, ¿no? Es este monto. Pero además, para que no crezca ese fondo y efectivamente puedas alcanzar los 600.000, ¿sí? Dado que la tasa activa es mayor pues que la pasiva, ¿no? Si no, nunca lo vas a alcanzar. Es que pagues los intereses, ¿no? Cada trimestre, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿cuánto estás distrayendo de tus recursos? No solo 46.000 y algo más, sino el pago de los intereses, ¿sí? Entonces, esto es lo que, claro, eso es lo que tendrías que destinar de tus recursos, ¿ya? Sí, es más, de tus recursos en realidad sería esto, ¿ya? Es solo esto. Sino que al final, ¿qué haces? Transfieres todo el recurso. O sea, en este periodo yo solamente voy a gastar lo mismo que gasté antes. Solo que eso que he estado depositando ha ido creciendo, pues, ¿no? Y se ha convertido en 600.000. Entonces lo único que hago es transferir estos 600.000, ¿sí? Los transfiero, pero efectivamente lo que sale de mi bolsillo este trimestre, en realidad sí, serían solamente los 69.000. O sea, lo que pagué aquí para llegar a a los 600.000, más lo que pagué para evitar de que suba mi deuda, ¿no?
¿Sí? En realidad estas son las salidas. Si tú lo quieres ver como salida solamente esta columna, siempre serían las mismas. Esto es lo que estoy distrayendo recursos cada trimestre durante los 12 periodos. ¿Sí? No hay de qué. ¿Sí? Esto es tuyo, al final lo vas a mandar para allá, eso es cierto, correcto. Y bueno, este sería el caso en el cual no hay periodos de gracia ni parcial ni total. Ahora, si hubiera un periodo de gracia parcial, ¿sería necesario hacerlo o no? Dígame. Claro, o sea, nos ponemos en el caso de periodo de gracia parcial. Muy bien. En realidad no necesitamos hacer esto, porque si te das cuenta, esto sí es un cronograma con un R fijo, o sea, método francés. ¿Sí? Sin embargo, como no vamos a hacer eso, sino que simplemente tomamos esto como resultado ahí, como posible para usarlo, en realidad, ¿qué harías? ¿Tendría sentido hacerlo? Y dígame por qué. ¿Sí? En realidad no tendría sentido, chicos. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando hay periodo de gracia parcial, ¿no? Que es este caso, ¿qué pasa en el periodo de gracia parcial? ¿Sí? ¿Lo ven? Exacto. ¿Qué es lo que ya estás haciendo acá, no? Entonces, si tú quieres cambiar esta situación, más bien, ¿no? Cuando hay periodos de gracia parcial, ¿no? Con, digamos, en este caso, método, pues, francés, te da lo mismo, ¿no? Te vas acá y es el mismo cronograma de aquí. ¿Se me entiende? O sea, es el mismo cronograma, perdón, el mismo fondo de amortización. ¿Por qué? Porque siempre está pagando los intereses. O sea, es como un periodo de gracia parcial durante todo el periodo, ¿no? Pero además, para asegurarte pagar la deuda en el plazo de 12 trimestres, haces un depósito periódico, ¿sí? Entonces, el esquema para convertirte esta situación de periodo de gracia parcial, ¿no? Sea con este método, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre está pagando los intereses. No habría ningún cambio, ¿sí? No paga los intereses, no crece la deuda. Ah, ya, entonces yo puedo apuntar a qué? A 600.000 siempre, ¿no? Mientras pague todos los trimestres, pues, mis intereses. Sí, vas a apuntar a 600.000. Entonces, es el mismo fondo de depósito esto. Sería lo mismo, ¿sí? O sea, sería la misma situación. Ojo, no se dan las dos a la vez, sino que de esta situación que ustedes ya conocen, la estamos cambiando a lo que sería un fondo de amortización, ¿sí? O sea, ya no va a ser esto, ¿sí? Pero sí, tiene dos periodos de gracia y parcial. Ah, bueno, pero en los periodos de gracia parcial tú pagas tu deuda, perdón, tus intereses. Sí. Y solo pagas eso, sí. Ya, eso es exactamente lo que hago en el periodo de amortización. Entonces no tiene ningún efecto sobre el fondo de amortización. Es exactamente lo mismo. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Está claro? O sea, estos dos periodos no le van a variar la vida acá. Porque eso es justamente lo que hago y lo hago además los 12 periodos. Siempre pago mis intereses. ¿Dónde sí va a cambiar la cosa? Vámonos al ¿Total? periodo de gracia total. Sí, lo dijiste, creo, ¿no? Sí. Nos iríamos acá, ¿no? Exacto, nos iremos al periodo de gracia total. ¿Por qué? Porque como no pagas intereses, se va a acumular. Ahora, pregunta, ese sería el cronograma si fuera, ¿qué cosa? A ver, no necesito en realidad calcular el cronograma para saber cuánto va a crecer mi deuda. ¿Cómo lo podría calcular? A ver, díganme. Pero vamos a usar el cronograma, ¿ya? Para que lo vean, para que lo puedan entender quizás mejor. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Periodo de gracia total, ¿no? Con estas tasas, periodos, ¿no? Calculamos el R, ¿se acuerdan? Con el método francés, ¿no? Hasta aquí va. ¿Se acuerdan o no? Sí, sacamos nuestro R. ¿Pero cuándo sacabas el R? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo salía el R? Cuando
haya terminado de crecer, pues, ¿no? Se van todos los periodos estos de gracia total, ¿no? En los cuales se capitaliza el interés y por lo tanto crece mi deuda. Cuando termina de crecer, ya, ahora recién calculo mi R, ¿sí? Bien, eso también tengo que hacerlo en el depósito. Ya, pregunta, ¿desde cuándo puedo empezar a depositar en mi fondo, ¿no? Sabiendo que los periodos de gracia total lo que hacen es justamente que como no pagas intereses va a crecer tu deuda. Entonces, ¿cuándo puedo empezar a depositar? ¿En el tercer periodo? ¿En el tercer periodo? ¿Están seguros? Esto es una pregunta capciosa, si se dan cuenta. Digo que es capciosa porque la primera cosa que tienen que darse cuenta es si depende. ¿Depende del futuro o no? O sea, cuando yo hago mis cronogramas de pago, por ejemplo, este cronograma de pago, ¿no? Con el método francés y todo lo demás, con 2 periodos de gracia, ¿no? Total y todo eso. ¿Cuándo hago mi cronograma? ¿Lo hago mañana, pasado, el otro trimestre, el subsiguiente trimestre? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo me entero de que voy a deber esto? Exactamente. Como sabes que es cuando empieza, yo lo único que tengo que hacer es el ejercicio mental de decir, mira, no vas a pagar intereses 2 periodos consecutivos. Bueno, ¿y eso qué significa? Que va a capitalizar 2 periodos, o sea, 2 trimestres. Ya. Entonces, mi deuda a la que yo debo apuntar, ¿cuál es? ¿600.000? ¿O es lo que va a ser dentro de 2 trimestres? Dentro de 2 trimestres. Exactamente, a eso voy a apuntar, pero tengo que esperar recién para depositar el tercer trimestre o no. Puedo empezar ya, sabiendo eso. Exactamente. Bueno, no de cero, pero empiezo en el primer trimestre, ¿no? Empiezo así. Si quiero, empiezo desde cero, pero eso significa qué cosa? ¿Qué tipo de cuota sería? ¿O de depósito? Exactamente, estaría con un anticipado, por lo menos hasta el final si quieres. O sea, sería una anticipada más una, ¿no? Más una vencida. Si quieres hacerlo así desde ya, o sea, podrías hacerlo así. Ok, para no complicarles la vida y les funcione la fórmula, ok, aunque no tiene nada que ver porque utilizarían la fórmula, la traen a valor presente y le suman además la de hoy día, ya, utilizando la de vencidas, y con eso ya está, ok, podrían hacerlo. Entonces, vamos a asumir de que empieza el primer trimestre, ¿está bien? Sus depósitos son el primer trimestre, igual que en el caso anterior, no nos hacemos problemas, ¿está bien? Pero no tenemos que esperar hasta el tercero recién para empezar a depositar. Ok, entonces cambiamos esta situación y nos vamos más bien hacia el final. Ok, iba esto. No necesitamos hacer el cronograma para saber cuánto vas a deber al final del segundo trimestre, ¿no? Dado que no vas a pagar intereses. ¿Cómo lo podría haber calculado? A ver, dígame. Vamos, chicos. ¿Qué pondríamos? A ver, sencillo, ¿no? A ver, monto, vamos a ver, ¿ah? ¿Por quién? El monto ¿por quién? Uno más quién. Más la teta. ¿Cuál tasa? Tres punto setenta y ¿La, ocho. la activa o la pasiva? Ya, les temblaron las piernas, ¿ya? ¿Cuál sería? Activo. La activa, exactamente. Exactamente, 3,78 y algo más, ¿no? Eso de ahí, la activa. ¿Cuánto tiempo? Cuadrado. Bueno, cruzamos los dedos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Claro, a 2 decimales. Se ve feo así. Ok, no te preocupes. Vamos a ponerle a 2 decimales. Ya, ahí está. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, ¿no? Así de fácil. Exactamente. No tenían que haber hecho el cronograma, ¿no? Así nomás ya saben cuánto es lo que va a ser dentro de lo que podría ser. ¿Ya? Ahora, esos periodos tú no vas a pagar los intereses, correcto. Es cierto, pues para que funcione esto, efectivamente no tienes que pagar, ¿no? O sea, para que suba el monto acá es porque no pagas efectivamente tú los intereses. No lo vas a pagar 2 periodos, de hecho. Pero eso no implica de que yo no pueda empezar con mi fondo de amortización, porque yo ya sé hoy día mismo cuánto va a ser la deuda total, ¿no? Ya la conozco.
Entonces ya puedo calcular mis depósitos, ¿correcto? Y efectivamente no pagar intereses, pues esos dos periodos. Ok, entonces mi cronograma quedaría algo así, fíjense. Ya, acá sí nos vamos a modo entonces depósito, ya, la forma de fondo de depósito y pagar intereses. ¿Cuántos intereses voy a pagar? A ver, primero voy a calcular mi depósito. Esta vez no es sobre 600. Y por supuesto tendré que usar la tasa de la pasiva, ¿no? Que es lo que me pagan por mi dinero en la institución financiera. Entonces utilizaré esta tasa de 1.22, 72, 23 y algo más. 12 periodos, sí, 12, porque estoy empezando desde el primero, o sea, independientemente que le den periodo de gracia total y lo que quieran, ¿ya? Yo ya empecé ahorita porque ya sé a qué apunto, ¿ok? Listo. ¿Y qué más? Pero ¿sobre quién? ¿Qué monto? Sobre este que acabo de calcular, o si quieren lo jalamos y lo ponemos con lo que hemos calculado ahorita, que lo han hecho ustedes, ¿no? Este de acá. Ya está. ¿Ok? Entonces usamos esa fórmula que ustedes conocen de depósito, ¿no? O sea, esta de acá. Nos vamos a la depósito. Esta de acá. ¿Sí? Esta de acá. Esa de ahí. ¿Está bien? Esa. Ok, eso usamos aquí. Bien, y con eso obtenemos 50.312.83. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que depositar todos los periodos, desde el 1 hasta el 12. Entonces fijamos, simplemente ponemos ahí, ponemos F4 ahí, ¿no? Comenzamos a cambiarlo. Vamos a dejarlo con todas, ¿ya? Ahí está, listo, Enter, ya está. Luego, ¿qué ponemos? Bueno, ¿intereses se han generado del periodo pasado? No, acabo de depositar. No hay intereses que se hayan generado, porque en el monto anterior, en el momento cero, no he depositado nada. Abrí mi cuenta y recién en el final del primer trimestre hice mi depósito. Ok, no hay intereses de anteriores, ¿no? Del fondo acumulado. Ok, ¿cuál será el fondo acumulado? Bueno, la suma de lo que tenía antes, que es nada, más los intereses que se han generado de lo que tenía antes, que tampoco es nada, más lo que acabo de depositar, que son 50.312.83. Ok, ese será el acumulado del fondo. Ahora, ¿cuánto es el saldo que me falta por provisionar? Bueno, la diferencia de tu deuda menos lo que acabas de acumular. Ok, pero mi deuda ya no son 600.000. Mi deuda son los 646.219.78. Ok, ya. Entonces la diferencia de eso será lo que me falta, pues. Es correcto. Ah, ya. ¿Y cuánto voy depositando hasta ahorita en depósitos acumulados? Bueno, solamente este monto. ¿Sí? Hacen la fórmula si quieren, suma, fijan la primera, la segunda la dejan libre y luego van a arrastrarla, ¿no? Y debería ir acumulando. ¿Pagas algo de intereses? No, no pago nada. Ok, cero. ¿Sí? El fondo de amortización, disculpen, es hasta acá nomás. Con esto, si quieren, ya. Hasta ahí nomás quedó, ¿ya? Pero por fuera también, para hacer el mismo análisis que hemos hecho antes, ¿no? Cuando no había periodos de gracia total ni nada, ¿ok? Entonces voy a poner esta columna roja para que vayan viendo en total cuánto estás desembolsando. En este primer periodo, como hay periodo de gracia, solamente desembolso el depósito, no los intereses, pero yo ya sé que esto va a crecer. Esa es la razón por la cual va a crecer. ¿Ok? Mi deuda, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hago ahora? Nuevamente, deposito, ¿no? Los 50.312, ¿no? Al final del segundo trimestre. Ok, ¿cuánto tenía antes este monto? Ok, calcula los intereses. Los intereses que ha generado ese monto, fondo acumulado, este último trimestre. Ok, eso por la tasa que le corresponde, ¿no? Que es esta de acá, ¿sí? 1.227223. Ok, la tasa pasiva, ¿no? Trimestral. Ok, listo. Eso es lo que ha generado. ¿Cuál es el acumulado? Bueno, lo que tenía antes, más los intereses que se ha generado de eso que tenía antes, ¿no? Más el depósito que acabo de hacer ahorita. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Ah, ya. Entonces, la deuda menos lo que tengo acumulado, la deuda a la que estoy apuntando, menos lo que acabo de acumular, lo que tengo ya acumulado en el fondo, ¿no? ¿Sí? Será el saldo por provisionar. Ya, me falta todavía provisionar 544.976.66. Ok. Y los depósitos efectuados, bueno, estos dos, pues, ¿no? Van dos. Listo. El tercero, ya. El tercero es lo mismo, ¿eh? Deposito mis 50.312, calculo los intereses del saldo anterior, cuántos intereses me ha generado pues mi fondo. Este trimestre ha generado pues
1.242.48. Sí, es correcto porque cada vez mi fondo está creciendo. Tiene razón que suban los intereses que me van a pagar, ¿no? Pero ¿qué intereses me están pagando? Pasivos. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto tengo acumulado? Entonces, saldo anterior más los intereses que ha generado ese saldo anterior más el depósito que acabo de hacer ahorita. ¿Sí? Listo, eso sería 152.798.43. Bien, ¿cuánto me falta para llegar a mi objetivo? Bueno, lo que habías trazado de objetivo, ¿no? Perdón, menos lo que ya tengo acumulado hasta este momento. Ok, te falta todavía 493.421. Ok, listo. ¿Cuánto se va, depósito se ha efectuado? Ok, estos tres, pues la suma de estos tres. Listo, ya está. Y así, ¿no? Entonces, si no tuviera nada de esto, ¿ya? Entonces ahora lo único que hace sería repetir la misma operación, ¿sí? Ya vamos 3 periodos. Aquí ya, en este, por cierto, ya pagas los intereses. En el anterior tampoco pagaste, en este sí pagas, ¿sí? Pero los intereses de quién? De este nuevo monto, pues, que sabías que se iba a generar, ¿no? Esos intereses son los que comienzas a pagar. Y eso sería 24.000. Claro, ¿qué tasa estás usando? ¿Cuál tasa usas, chicos? La, ¿sí? Vámonos hasta acá. La tasa efectiva trimestral activa, pues, ¿no? Esa, la cara. Esa es la que tienes que usar acá. ¿Ok? Y esa es la que vas a seguir pagando porque ya, como estás pagando los intereses, ¿no? Ya no va a crecer de ese monto, va a mantenerse. Entonces vas a pagar lo mismo hasta el final, ¿no? Ok, entonces esto simplemente lo repites, comienzas a hacer lo mismo hasta el final. Y fíjese, ahora el saldo es cero, sí es correcto, pero otra cosa que tienes que verificar, el fondo tiene que ser igual a lo que habías apuntado, si no está mal. Bien, 646.219.78 son justamente los 646.219, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahí está, es correcto. Entonces ahí ya se canceló todo. Pues ese fondo se transfiere, pagas lo que debías más los intereses que se habían generado en el último periodo y se acabó. ¿Sí? Se acabó la deuda. ¿Preguntas, dudas? Chicos, ¿quedó entonces el método americano, método de amortización? ¿Sí? Fondo de... ¿Sí? Como el fondo de amortización. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Todo bien, perfecto, ya. Ya lo pusieron. Gracias. ¿Alguien ahí lo puso? Los demás, no sé si tienen preguntas, dudas. Bien, chicos, entonces ahí cerramos la parte, digamos, teórica con ejemplos prácticos, ¿no? Ahora vámonos a los ejercicios, ¿ya? Vámonos acá ahora. Permítame un ratito. Entonces vamos a ejercicios aplicados, ¿ya? Vamos a trabajar estos ejercicios. Tengo 3 acá. Creo que nos va a dar para uno por lo menos. ¿Ya? Y bueno, ahí va. Este es el enunciado, ¿ok? Bien, entonces tenemos, ¿se ve, no? ¿Se ve la pantalla o ha dejado de mostrarse? Sí, se ve. Sí se ve, ¿no? Excelente, gracias. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos con los ejercicios aplicados. Bien, son algunos ejercicios, bueno, vamos a verlo, ¿sí? Tenemos la financiera clave, ¿ok? Siguiendo la línea empresarial de Carlo Ponzi, ¿sí? Para los que no saben, Carlo Ponzi pues, fue un modesto innovador de productos financieros. En realidad, un estafador del siglo pasado, ¿ok? Eh, principios. Esta financiera clave pues hace alusión a alguna entidad financiera que hubo en el Perú y que tenía este esquema piramidal en realidad, ¿ya? Eso es a mediados, principios de los 90. Ok, le ha otorgado esa financiera y bueno, la línea empresarial de esta empresa clave, ¿no? Le ha otorgado, digamos, a la empresa para la cual usted trabaja un préstamo de 750.000 nuevos soles, ¿ya?
Se cobran comisiones por gastos administrativos de 30 nuevos soles. Además de comisiones y portes generales por 25 nuevos soles también. En cada pago que realice el prestatario. Es decir, cada vez que tú vayas a pagar tu deuda, te van a poner estos dos montos, ¿ya? Bien, ¿para qué me están poniendo esta clase de montos? Te preguntarás. Bueno, para la tasa de costo efectivo, ¿ok? Desde luego vas a tener que calcular qué cosa, tus pagos. Para hacer tus pagos tienes que hacer un cronograma. Eso es a lo que está apuntando. Me voy adelantando, ¿ya? Para que vaya un poquito en línea a qué vamos, ¿ya? Bueno, adicionalmente se sabe que la institución financiera clave cobra una comisión de desembolso ascendente a 500 nuevos soles. ¿Ya? Le van a cobrar 500 nuevos soles. ¿Cuándo se supone que se lo van a cobrar esos 500 nuevos soles? A ver. Sí, los primeros 30 y 25 te los van a cobrar con cada pago que realices. Ok. Pero adicionalmente te van a cobrar una comisión de desembolso de 500 nuevos soles. ¿Dónde te lo van a cobrar eso? ¿En cada pago? ¿Al final? ¿Al inicio? Exactamente. Te lo van a cobrar al inicio, pero tu cronograma será descontando esos 500 o no. Lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver en un momento y ahí lo explicaremos por qué. Bueno, dado que su empresa no cuenta con liquidez, ¿ok? Tras largas conversaciones, el gerente financiero de su empresa logra obtener, digamos, dos periodos de gracia total, ¿sí? Por ejemplo, estás en un negocio en el cual no vas a obtener, digamos, los dos primeros periodos, o los tres, o los cuatro, no lo sé, ¿sí? Dinero suficiente para pagar tu deuda, pero con toda seguridad lo vas a obtener después. Bueno, no hay con toda seguridad, es muy altamente probable de que sí lo consigas después. O sea, es un buen negocio, pero la estructura del negocio, digamos, que poner la planta, ¿no? Comenzar a operarla, etcétera, te demanda, pues, que o tiene la característica de que no te genera flujos positivos los primeros, digamos, periodos, con lo cual sería razonable que te den periodos de gracia, ¿no? Dada la estructura del negocio, ¿no? Bien, entonces, dado que su empresa no cuenta con esa liquidez, tras las conversaciones, el gerente financiero de su empresa logra obtener dos periodos de gracia total, primero dos periodos de gracia total y luego dos periodos de gracia parcial, ¿sí? Entonces vas a tener dos periodos de gracia total y luego dos periodos de gracia parcial. Bien, las tasas de interés y de inflación aplicables a cada año son las siguientes. Bien, y te dan lo siguiente. Entonces te dan las tasas, te dan una TEA del año 1 es 16.64, la TEA del año 2 es 12.36. La TEA del año 3 es 10.25%, ¿no? La TEA del año 4, 14.49%. ¿Sí? Y la inflación, luego, me ponen inflación. Me ponen inflación anual para el primer y segundo año, ¿no? 4.04. Ya. Inflación anual para el tercer y cuarto año, ya. 6.09. Ya. Entonces, además de comisiones, ¿correcto? Y periodos de gracia, totales y parciales, me están poniendo inflación. Gracias. Ok. Listo. Y ahora, bueno, una notita, porque hasta el momento, si se han percatado, no quiere decir que los periodos sean anuales, ¿ya? Bien, ¿qué nos dice? Nota. Los periodos de pago acordados por el gerente financiero son semestrales. Ok, ahora sí se entiende. Cada semestre vas a hacer un pago. Cada semestre te van a cobrar 30 y 25, ¿ok? O sea, 55, ¿sí? Adicional a lo que vayas a pagar en tu cuota. Ya, por supuesto, estos adicionales, administrativos y todo lo demás, eso va por fuera de tu cronograma, ¿ya? Eso es un adicional. Luego netearás los flujos, ¿no? Positivos y negativos, ¿correcto? Y calcularás la TIR seguramente. Veamos qué nos piden. Todavía no hemos leído eso. Y entonces se solicita elaborar un plan de pagos. Ok, tenía sentido. Calcular la tasa de costo efectivo anual. Ok. Explique una herramienta financiera utilizada para este cálculo. Es decir, explícate la TIR. Eso es lo que te están diciendo. Ok, listo. Bien, chicos. ¿Preguntas, dudas respecto de qué se pide? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Tu deuda es 750.000. Hay comisiones, esas van por fuera para calcular la tasa de costo efectivo. Primero me debo preocupar de hacer el cronograma, ¿no? Sobre esta base y las tasas que me van a dar. Además de qué? De considerar la inflación. ¿Ok? Claro, estas no me sirven porque todas son anuales, incluida la inflación.
Los periodos son semestrales, así que hay que convertirlas todas. ¿Ya? Ok, no me da ningún tipo explícito. Si no te dice qué tipo de método vas a utilizar para una amortización, ¿cuál asumes? ¿Cuál tiene más sentido que asuman? ¿Cuál se utiliza en el Perú sin que lo hayan pedido, no? Francés. Exacto, cuotas iguales. ¿Ya? Listo, entonces vamos a hacer eso. Bien, chicos, ¿claro lo que se pide? ¿Sí? El cronograma o el plan de pago y luego la TCA, ¿no? Bien, vamos a la resolución propuesta. Entonces, ahí vamos. Bien, ok. Primero que nada, las tasas no nos sirven, así que hay que convertirlas. Entonces tengo este monto, tengo las tasas, ¿correcto? Y bueno, vamos cerrando esta parte. Entonces tengo estas tasas, ¿no? Que son las que me han dado, tasa del año 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Y luego las tasas de inflación que están vigentes cada 2 años, ¿no? Bien, entonces quiero calcular la semestral, porque es la que me sirve para los flujos. Ok, entonces ya saben ustedes, ¿no? Sería 1 más la tasa elevada, en este caso la quiero bajar de nivel, ¿no? De anual a semestral, hay 2 semestres en un año, entonces a la un medio, todo eso menos 1. Lo mismo le vas a hacer a todo lo demás. Entonces con eso obtengo 8% para el primer año, 6% para el segundo, 5% para el tercero, 7% para el cuarto año. Ok, y las tasas de inflación, 2% para los 2 primeros años, 3% para los 2 últimos. Ya está. Ok, redonditos todos, sí. Bien, ¿qué más? Por otro lado, pones las comisiones administrativas, ¿ya? ¿Sí? ¿Van a ser cuántas cuotas semestrales? 8. Ok, ya ese es otro dato. Comisiones administrativas, 30. Portes y comisiones, 25. Estas dos se pagan cada semestre. Entonces hay que sumarlas. Total de sobrecostos, ¿no? 30 más 25, 55 en total tienes que pagar adicionalmente ¿a qué? A la cuota que pagues, ¿ya? Todo eso tienes que pagar al banco. Ok, por institución financiera. Comisiones de desembolso. Ya, acá viene el tema. Son 500. Muy bien. ¿Cómo empleo estos 500? Lo vamos a ver en un momento. Como ya algunos están instruyendo, esa comisión, ¿sí? Cuando el banco te da el monto, ahí te lo va a descontar. Y en realidad no te va a dar, pues, el monto que le pedías, sino eso menos la comisión de desembolso, ¿sí? Pero cuando calcules, ¿sí? El cronograma de pagos, el plan de pagos, lo que vas a tener que considerar es el nominal que figura, pues, en el contrato. ¿Sí? Entonces es como que si en realidad la figura es que ellos te van a dar 250.000 y tú ibas a pagar la comisión para ese desembolso. ¿Ya? En realidad, ¿qué pasa? De ese monto se descuentan y en realidad te entregan un poco menos. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, cuidado cuando hay estas comisiones, porque imagínense que yo voy a comprar una maquinaria por 250.000, ¿sí? Y la comisión de desembolso, pues, digamos que es este monto, ¿no? Bueno, yo tendré que sacar después de mi bolsillo 500, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad solamente me van a dar 749.500, ¿no? Que son soles, serán, pues, ¿no? No soles, sí. No me van a dar más. Entonces tendré yo que ponerlo en mi bolsillo para completarlo, porque cuando vaya a comprar el vehículo, me van a pedir la totalidad, los 750.000. Entonces, si tú sabes eso, debiste pedir 750.500 para que ahí nomás se descuente la comisión y te den efectivamente los 750.000. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Entonces, para efectos del efectivo que me va a servir, ojo, estas dos columnas las estoy poniendo solamente para el cálculo de la TCA, ¿ya? Que es lo segundo que me piden. Pero primero debo hacer mi cronograma y debo determinar la cuota, que es esto de acá. Entonces, la cuota más las comisiones, esas son las salidas de efectivo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso está en negativo, ¿no? Y la entrada de efectivo es esto, que no son 750.000, sino 749.500, porque ya me quitaron la comisión, ¿sí? Me dan de menos. Bien, y sobre estos flujos ya neteados, ¿no? Ahí recién sacas la TIR, ¿ok? Esa es la idea, eso ya lo saben ustedes. Ya, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, hay que hacer el cronograma, ¿no? O el plan de pago. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente, y vamos a tener que ir actualizando producto de dos cosas, que tenemos inflación y además que las tasas cambian,
¿ya? Sobre todo por la inflación, pero además van a cambiar las tasas, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Veamos aquí. Bien, empezamos con 250.000, debiendo 250.000, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí, ¿no? Ok, 250.000 es lo que debo. Bien. Eh, la pregunta, ¿cuál es el saldo? Ah, bueno, acá empezamos, ¿no? Primero, es como si fuera una entrada. Esto en realidad me sirve para llevarlo acá, menos 500. Bueno, y empezamos aquí. Yo el saldo, el primer trimestre de tanto, yo debo tanto. No he amortizado absolutamente nada hasta este momento. Ya, pero ¿ese es mi saldo realmente? Acuérdate que hay inflación. Ah, entonces ese no es mi saldo. Mi saldo sería este. Sería ese monto ajustado. Saldo ajustado. Y mis ajustes acá son por inflación, ojo, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar eso por uno más la tasa de inflación correspondiente a ese periodo, que es 2% los primeros 2 años, es decir, los primeros 4 semestres. Es decir, todos mis periodos de gracia total y parcial me la voy a pasar con una tasa de inflación de 2%. ¿Ok? Y ir cambiando más bien la tasa de 8 y de 6%, que son para los primeros, digamos, 2 años, pues, ¿no? 4 semestres. 8 para los primeros 2 semestres, 6 para los siguientes dos, ¿no? Ok. Entonces ahí calculo el saldo ajustado y me doy cuenta que es más. El monto a pagar en realidad es mayor. Ok. Entonces calculo mis intereses. ¿Y cuántos intereses? Ah, sobre ese monto. ¿Pero qué tasa de interés? Bueno, la que corresponde, que es la del primer año, ¿no? 8%. Estoy en el primer semestre, en el primer año. ¿Ok? Entonces ahí obtengo mis intereses, 61.200. ¿Ok? Después, bueno, aquí pagas algo en la cuota, acuérdate que era periodo de gracia total, 2 periodos y luego 2 periodos de gracia parcial. Entonces no pagas nada, ¿no? No, no pagas nada. ¿Eso qué significa? ¿Que tu deuda va a crecer o no? Sí, va a crecer. Es lo que debía por el saldo ajustado, pero además que le tienes que sumar los intereses que se han generado hasta ese trimestre. ¿Ok? Y ahora el nuevo saldo será la suma de esos dos, ¿sí? El saldo ajustado más los intereses, más ahora, perdón, no más, sino se va a convertir, hay que ajustar ese saldo, ¿no? Por inflación, ya. Eso en realidad debería ser 842.000 tantos. Ah, sobre esto calculo mis intereses. Nuevamente, no amortizo nada, calculo los intereses, pero eso no significa que los voy a pagar, porque todavía estoy en mi periodo de gracia total, ¿sí? Lo multiplico por la tasa, a ver, para que se vea, ¿no? Ahí está la tasa, sí, 8%. Todavía estoy en el primer año, acuérdense, ¿sí? Es el segundo semestre. Bien, todavía vale el 8%. Entonces, estos serían mis intereses generados, no pago nada tampoco, ¿sí? ¿Y qué sucede ahora? Capitaliza de nuevo, pero ya por última vez, porque después solamente voy a pagar los intereses por 2 semestres más. Ok, entonces capitalizo, ¿no? Saldo ajustado más los intereses generados, pero este saldo tengo que llevarlo con inflación. Entonces lo multiplico por uno más la inflación correspondiente. Todavía estoy con la primera inflación de 2% porque esta dura 4 semestres, 2 años, es decir, ¿no? Listo, ya lo calculé. ¿Amortizo algo? No. ¿Generas intereses? Sí, sobre ese monto, ¿sí? Los intereses. Ya estoy en el tercer periodo, así que tengo que cambiar de tasa y usar ahora 6%, ¿no? Sí, usar la de 6%. ¿Y qué más pasa? Ah, lo pagas, pues. ¿Pero qué pagas? Pago solamente los intereses. Listo, pero eso es suficiente para que no crezca, pero para que no crezca con intereses, pero sí va a crecer por inflación. Entonces, este monto es igual a este, el anterior, ya no subió, ¿sí? Porque has pagado tus intereses. Pero este monto hay que ajustarlo nuevamente por inflación. Entonces sería 1 más, ¿no? La tasa de inflación. Todavía es mi cuarto semestre, entonces todavía está vigente la primera, de los 2 primeros años, ¿no? 2% de inflación. Iba a subir a 3. Bien, a ver, ahora sí, pregunta. Estoy en el método francés, entonces no me puedo mandar con la amortización ni con los intereses sin haber calculado primero la cuota. Entonces, a partir de aquí, cuando ya no hay periodos de gracia ni parcial ni total, perdón, voy a tener que cargar los intereses, sí. Perdón, el R, ¿ya? Pero todavía estoy acá, sorry. Estoy acá, calculo en el cuarto periodo. Me había bajado al quinto, pero ya les voy adelantando que tengo que calcular el R en adelante. Bien, en este caso, calculas los intereses sobre el saldo ajustado por inflación. Ya, hasta ahí todo igualito antes. ¿Pagas qué cosa? Pagas los intereses, pero no amortizas. Ya. Igual, por última vez, ahora sí, es el mismo monto, ¿sí?
¿Y ahora qué sucede? Lo ajustas por inflación. Luego de haberlo ajustado, ¿sí? ¿Qué haces? Ahora sí calculas el R, ¿ya? En función del saldo, bueno, lo que tienes por pagar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en función de este saldo ajustado, ¿ok? Que es lo que tienes todavía aquí por pagar, ¿ya? De lo que debes, vas a tener que fraccionarlo en 4 cuotas, que son los periodos que te quedan, pues el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿ya? ¿Utilizando qué fórmula? La del R, ¿sí? Pero a valor actual, ¿sí? ¿Por cuál es el valor actual? Serían los 975.319, ¿ok? Bien, calculas ahí tu R. Y acá vas a tener que calcular el R en cada periodo porque va a ir cambiando, ¿ya? El monto este. ¿Por qué? Porque se va a ajustar por inflación. Ok, y también cambia la tasa. Bien, aquí entonces lo estoy sacando con la tasa correspondiente al quinto periodo. En el quinto periodo la tasa es 5%, ¿ya? Esto válido por un año y después va a la de 7% y ahí concluye, ¿no? Bien, bien, entonces saqué mi R, los intereses siempre van por la libre, ¿eh? Siempre van por su propia cuenta, entonces tendrías el saldo ajustado por la tasa, ¿sí? De interés vigente, que es de 5%. Y esos serían los intereses y la amortización se ajusta, es decir, sería la cuota menos los intereses, ¿no? Y eso es lo que pagarías de amortización y eso es lo que le vas a tener que quitar a tu saldo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tendrías? Bueno, el saldo ajustado del anterior menos lo que amortizaste. Ah, ok, entonces eso me da que yo debo 749.033.45, pero para el final del periodo hay que ajustarlo por la inflación. Aquí ya lo estás ajustando todavía, o ya por la inflación de 3%, ¿sí? Perdón. El anterior, que es el de aquí, ya debería estar ajustado por 3%. Creo que no entré, ¿no? Sí, está bien, está ajustado por 3%, ya verificamos. Ok, este también es por 3%, con lo cual sube a 771.504.46. Ahora, ¿qué haces? Calculas el R, ¿sí? Lo que has estado calculando, pero esta vez a 3 periodos. Ah, ¿y utilizando qué tasa? Ya, utilizando la tasa vigente en ese momento, ¿sí? Que sería la de 5%, todavía el tercer año, ¿no? Aquí, ¿no? Listo, calculaste el R, muy bien. Calculas tus intereses, ¿sí? Sería ese saldo ajustado que tienes ahí por la tasa, ¿no? Vigente de 5% todavía. Bien, y la amortización se ajusta. Correcto. Y obtienes este monto, bueno, de amortización, ¿no? Que va a servirte para qué? Para bajar, ¿no? La deuda sobre la cual lo vas a calcular. Entonces haces la diferencia. Ahora el saldo que te queda es 526.776, pero además hay que ajustarlo por inflación. ¿Cuál inflación? La de 3, pues, 1 más la de 3%. Ok, ahora hay que calcular otro R, ¿bien? Utilizando ese monto ajustado. Me quedan dos periodos, entonces elevado a la menos 2. ¿Ya? ¿Con qué tasa? Con esta tasa de aquí. Con la de 7% porque ya estoy en el último año, ¿sí? Que es vigente para los 2 últimos semestres, ¿no? Ok, calculaste esta cuota, el interés va por la libre, ¿sí? Entonces sería el saldo ajustado por la tasa, ¿no? De 7%. Ok, eso es lo que pagas de interés y la amortización se ajusta. Es la diferencia entre la cuota menos los intereses. ¿Ok? Bien, entonces vas a pagar de amortización 262.000. Eso lo calculas aquí, ¿no? Saldo ajustado menos la amortización que has hecho. Te queda todavía por pagar 280.464, pero eso debes ajustarlo por inflación. ¿Sí? Uno más la tasa es de 3%, con eso obtienes 281.877.95. Bien, ¿a dónde te vas ahora? No calculas aquí, esto te va a salir después. Te vas al R. Ya, el R es de 1. Tienes que pagar un R de 1, solamente un solo periodo. Ok, ¿con quién? Con este saldo ajustado y utilizando la tasa correspondiente, ¿no? Que es de 7%, la del último año, la del cuarto año, ¿no? Calcula los intereses, va por la libre, es ese monto por la tasa, ¿no? De 7%, y luego ajustas la amortización. Bien, si esa diferencia es igual al saldo ajustado, bingo, ¿sí? Ya cumpliste con tu cronograma, ajustado por inflación, ¿sí?
pagaste todo. Bien, ahora, ¿qué te falta hacer? Ya tengo la columna de cuotas, que a propósito se ha puesto al final. ¿Para qué? Para que le sumes las comisiones y tengas el total de la cuota, pues. Y en este caso, le tenía que quitar los 500, ¿no? Bien, en realidad, bueno, no lo he puesto acá, pero se ve aquí, ¿no? Esos 500 como se lo hubiera puesto ahí, ¿no? Comisiones, también es una comisión, pero es una comisión de desembolso, por eso solamente va al inicio, ¿sí? ¿De quién? De este monto, pues, de los 750.000, ¿no? Listo. Esos 749.500, los demás son las salidas, acá solamente son las comisiones, acá también. Acá es la cuota más la comisión, lo que tienes que ir añadiendo, igual acá en todos ellos. Y finalmente ya tienes todos los flujos. ¿Qué haces? Sacas la TIR, ¿sí? TIR, todo ese rango, Enter, te sale 9.024. Pero esta es la TIR de qué? Semestral. A mí me piden la TCA, la anual. Entonces simplemente lo elevas, pues. Esa tasa elevado a la 1 más la tasa elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso menos 1 para tener solamente el crecimiento. Y con eso tendría que la tasa de costo efectivo es 18.86%. Bien, chicos, con eso solucionamos este problema. ¿Preguntas, dudas? ¿Lo voy a colgar? Sí, lo voy a colgar, tranquilos. Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí entonces el día de hoy. Nos vemos entonces ya en la clase práctica. Vamos a hacer las otras preguntas aplicadas a esto y también otro material de 6 preguntas para hacerlo a mano. ¿Ok? Listo. Gracias, chicos. Que tengan buena noche ya. Sí. ¿Hacerlo colgar hoy día? Si ya lo gestionaron, está bien. Lo que he visto en el correo es que lo han mandado, ¿sí? Que han mandado, digamos, los que han solicitado para el cambio de la clase del sábado, ¿no? He visto la solicitud, dice que son 33, sin embargo se han mostrado como 18 firmas y bueno, faltaría la respuesta, pero si no la manda, igual la tendríamos en ese periodo, ¿no? O sea, si no lo niegan, o sea, ¿sí? Correcto, entonces sí tendríamos el miércoles, tenemos clase, por si acaso, ya a las 9:40 de la mañana. El 406 me refiero, ¿sí? Listo. Listo, chicos, nos vemos, cuídense. Gracias, profesor. No hay que, chicos, hasta luego.